Bueno, es interesante porque cuando yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia cuando Panamá recién se integraba como observador, llamémosle en primer momento al Parlamento Centroamericano. Y efectivamente lo que permitió en cierta forma que Panamá se fuese articulando, en un primer momento se miraba como el interés de Panamá de integrarse al sistema de integración en su totalidad. Porque recordemos que a nivel del sistema de integración económico centroamericano son los 5 países originales, ¿va? Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Panamá, básicamente, hace años no se sentía ni parte de la región, sino más bien parte de lo que fue la Gran Colombia. Y en cierta medida había una interacción, llamémosle así, o una serie de intersubjetividades en las relaciones de Panamá más cercanas al Caribe y hacia el sur, en el caso de la Gran Colombia y otras áreas. Pero particularmente también no olvidemos de que, quieras o no, el Canal de Panamá es uno de los puntos estratégicos de la economía panameña. Y en cierta forma, Panamá, intuyo yo, tenía que ver de qué forma se hacía presente en el proceso de integración para hacer valer sus derechos a nivel centroamericano y no verse afectada. Lo que podía significar los proyectos que en una u otra medida se estaban manejando ya para hace unos años atrás hacia acá, de las posibilidades de crear otro canal o de generar otro canal, si no fuera en el famoso río San Juan, entre Costa Rica y Nicaragua, o lo que podría ser un famoso canal seco, como se está planteando en el caso de El Salvador. Entonces, en cierta medida, era como venir y establecer una forma de competencia, llamémosle así, y creo que la decisión de Panamá estaba más influenciada en cómo, a partir de participar de una u otra forma en la integración centroamericana, le permitía tener una presencia directa y hacer valer en cierta forma sus intereses, ¿verdad? Confluyendo con otras fuerzas centroamericanas y de esa forma lograr pues caminar dentro del proceso de integración. Ahora, creo que no es tanto el salirse del Parlamento Centroamericano de la actual administración, el hecho de que sea caro, que no rinde nada, porque al final de cuentas, si uno hace una evaluación, por ejemplo, de cómo ha avanzado la integración centroamericana, que es muy antigua, indudablemente, viene hasta desde la época después de la independencia, ¿va? Desde el famoso esfuerzo de la República Federal, el desquebrajamiento, los diferentes problemas políticos que hubieron acá en estos países que obligaron a los países a buscar confluencias. Bueno, para no irnos tan lejos, hasta allá por 1841, el esfuerzo supuestamente de entendimiento entre los países centroamericanos tuvo un motivo político. ¿Cuál fue? El hecho de la invasión por parte del pirata Walker, el filibustero Walker, a Nicaragua. Y entonces fue un hecho concreto. Entonces, en cierta medida, los países centroamericanos andaban llamémosle, en el vaivén de cómo estaba la situación política, tanto al interior como en sus relaciones intrarregionales, y provocaban inmediatamente reuniones que los llevaban a entenderse y buscar formas de integrarse. Si bien, inicialmente y en cierta forma, el movimiento más de tipo político fue permitiendo ya en el siglo recién pasado, y particularmente ya después de la década de los 50, cuando se crea ya la idea de generar una posibilidad cierta de empujar más la integración económica. Por eso es que el Tratado Marco, a partir de 1950, particularmente, se empiezan a dar una serie de esfuerzos sobre plantearse la integración como parte de lo que podría significar un modelo o un instrumento o un medio hacia el desarrollo en diferentes regiones. Centroamérica no podía ser la excepción. Precisamente en esa década es que se empieza a escuchar mucho el relanzamiento, o el lanzamiento, mejor dicho, de la idea de la integración en Europa, con la famosa carta que se dio por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, en donde anunciaba pues el esfuerzo y llamaba a Alemania para entenderse pues en una posibilidad de integrarse y generar zonas en común para evitar cualquier conflicto que llevase a una conflagración de tipo militar. Indudablemente que ese esfuerzo cristalizó pues a tal punto de que dio como primer esfuerzo la creación de la famosa Comunidad del Acero y el Carbón por los conflictos que se daban en la zona del Ruhr y del Rin entre Francia y Alemania, y eso llevó a generar una autoridad, llamémosle marítima, compartida, que fueron los primeros grandes esfuerzos. En ese esfuerzo se integraron otros, a donde se llamó la famosa Europa de los Ceibas. La primera comunidad, que fue la del carbón, el del acero y el carbón, permitió generar, por ejemplo, la famosa comunidad de la energía atómica, la Euratom,
y finalmente el otro gran pilar de la integración, que fue la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué lo señalo? Porque precisamente se sitúa y ese hecho histórico permite también, a partir de la experiencia en otras regiones, relanzar en cierta forma la idea de la integración a nivel latinoamericano. ¿Por qué me refiero particularmente a Latinoamérica en este caso? Porque precisamente es la CEPAL la que empieza a hacer y a plantear una serie de diagnósticos y estudios sobre la posibilidad de que Centroamérica pudiese avanzar a través de un programa de integración y con esto lograr mayores niveles de desarrollo, regionalmente hablando. Entonces, para la CEPAL se volvía importante que Centroamérica se pusiese de acuerdo y al irse integrando, generando zonas de comercio y por supuesto ir ampliando su integración, eso significaría un territorio más grande, ¿verdad?, más población y por ende una economía, llamémosle así, un poco más dinámica. No hay duda que en cierta forma alguna lógica tenía esto. Máximo si estaba dentro del esquema del famoso modelo de desarrollo que planteó la CEPAL para esas épocas, ya para los 60, cuando habló del famoso modelo de sustitución de importaciones, o la famosa época del desarrollismo, ¿verdad?, que se fue respaldado por las Naciones Unidas y todo lo demás, donde se buscó revertir la dependencia, por ejemplo, de los países como los centroamericanos, de los vaivenes que se daban a nivel de intercambio desigual en el comercio mundial, a nivel de bienes y servicios. En ese sentido, entonces, planteando este esfuerzo de la CEPAL, buscaba también ayudar con el programa de integración para ver si Centroamérica retomaba. Para no alargarnos mucho, esto llevó a la famosa firma del Tratado Marco de Integración Centroamericana, que el KIT se basaba en el mercado común centroamericano, en la construcción de un mercado común con sus diferentes etapas, y particularmente, ya en ese sentido, se creó la institucionalidad que le iba a dar vida al amparo de la famosa Carta de la ODECA, o sea, de la Organización de Estados Centroamericanos. La institucionalidad se cifraba en 3 grandes órganos. El Consejo de Ministros, llamémosle así, estaba compuesto por los ministros de Economía, que eran los que iban a determinar en cierta forma las grandes líneas políticas en materia económica en el esfuerzo integrativo, y el famoso Consejo Ejecutivo, que tenía un alto representante, ¿va?, de cada país para ejecutar, llamémosle así, las líneas determinadas por el Consejo de Ministros, y finalmente se creó la famosa SIECA, o sea, la Secretaría de Integración Económica a nivel centroamericano, que es la que quedó sobreviviendo de ese esfuerzo, de esa época, antes del relanzamiento. Los 60 permitieron en cierta forma que el proceso de integración generara cierto nivel de crecimiento económico. Pero para muchos sociólogos y economistas, si bien Centroamérica reportó un crecimiento ya muy sostenido para la época de los 60, a finales de los 70, no podemos olvidar que también se dio un problema, tanto en el plano interno de cada país como a nivel externo. Primero, se dio el problema, por ejemplo, de que si había crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no se manifestó en las sociedades. O sea, no se vio un cambio sensible en el bienestar social. Por ende se dijo que era un crecimiento, pero un crecimiento marginador, un crecimiento que no generó la posibilidad cierta de elevar el nivel de bienestar y por ende los parámetros de desarrollo en cada uno de estos países. Pero por otro lado, y lo más delicado a nivel de la integración, es que el esfuerzo comercial, el esfuerzo de las exportaciones e importaciones llevaba y obligaba a entenderse y crear la posibilidad de que los flujos de comercio entre los países centroamericanos, ¿verdad?, permitiesen, llamémosle, un punto de equidad, o sea, donde todos se viesen beneficiados con los flujos de comercio y particularmente si iba a haber desvío o desviación de comercio, para que así al final la equidad llevase a sentir o palmar sustancialmente los efectos positivos de la integración. Sin embargo, la historia nos dice, y cuando vemos los datos, las cosas no salieron tal y como se esperaban y se generó la primera gran crisis en términos de que la mayoría de países, y en este caso Honduras, ¿verdad?, Costa Rica también entre ellas, ¿verdad?, y Nicaragua, comenzaron a protestar porque los resultados y las ventajas que supuestamente iba a tener el mercado común, en la práctica no habían sido de tal forma. Y que dos de los países que más beneficiados habían salido era el caso de El Salvador y Guatemala, por la forma agresiva en que habían generado su sistema de exportación. Como tal, entonces, esa situación motivó cierto desinterés y hasta cierto punto amenazas, o podríamos decir una amenaza, pero advertencia de salirse o cambiar legislación interna que provocase
una medida de actuar más bilateralmente que en forma multilateral, como en el caso que se dio en Honduras, que en Honduras se dio una situación donde hubieron unas reformas a la legislación interna que prácticamente obligaba más a seguir el esfuerzo de carácter bilateral y no en la negociación entre todos los países a nivel multilateral. Eso, y si le aunamos, por ejemplo, cuando se generó el conflicto entre El Salvador y Honduras en 1969, vinieron a prácticamente planchar el esfuerzo integrativo. Los 70, tal y como observábamos al inicio, inauguran una nueva situación, particularmente en el caso salvadoreño, que se empieza a generar una efervescencia política de signo distinto, un movimiento, llamémosle revolucionario, un movimiento político que buscaba realmente cambiar El Salvador, y eso llevó a lo que conocimos ya desatado prácticamente en la década de los 80 como el conflicto civil en El Salvador, la guerra militar entre el Frente Farabundo Martí y los gobiernos de turno. Lo que llevó a una negociación totalmente distinta que dio de antemano la posibilidad de buscar esfuerzos de integración en el entorno de la integración que provocasen los procesos de paz. Veo Esquipulas 1 y Esquipulas 2 que son formidables. Pero Esquipulas 2 y particularmente también dio a la luz la posibilidad de relanzar el proceso de integración, tal y como todos habían reconocido que el proceso de integración había quedado estancado y que era necesario rescatarlo. ¿Cómo se planteó esta situación? A partir de generar toda una serie de reuniones que diesen con una reestructuración del sistema de integración, dándole vida a lo que hoy conocemos como el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano. ¿A dónde cobra vida el SICA? Cobra vida en el famoso protocolo de Tegucigalpa, ¿ya? En el caso de la Organización de Estados Centroamericanos. El protocolo de Tegucigalpa anunciaba pues la creación de ese nuevo andamiaje para supuestamente impulsar con mayor fuerza la integración centroamericana. Particularmente porque habían unos esfuerzos, tanto en el ámbito económico, que habían tenido algún resultado que era plausible y que no hay duda permitieron que la misma SIECA siguiera sobreviviendo y quisiera toda una serie de propuestas a partir de esos estudios de cómo relanzar la posibilidad de que rindiese mayores frutos económicos la integración centroamericana. Desde ese punto de vista entonces se planteó que en la agenda internacional ya el problema no solo era lograr la solución político negociada en los países centroamericanos que tenían conflictos, como en el caso de El Salvador y Guatemala particularmente, sino también la forma de impulsar nuevas formas de entenderse, no solo en lo político, sino principalmente en lo económico. Entonces así surge la historia de retomar el famoso arancel externo común, nuevamente, que había sido creado con anterioridad, pero que no había sido desarrollado tal y como se esperaba, que implicaba indudablemente poner un arancel externo hacia importaciones de terceros, o sea, fuera de la región, y permitir que se entendieran los diferentes países a tal manera de que todos tuvieran un mayor nivel de ganancia y que la desviación de comercio no se profundizase desde el punto de vista de que cada quien a la hora de ver, por ejemplo, permitir que entraran artículos del exterior por su frontera y que al final se distribuyesen, ¿verdad?, en una forma, si usted quiere, desleal en materia competitiva a nivel de las economías centroamericanas y llegar a ser artículos más caros, como muchas veces se dio. Pero fuera de todos los problemas económicos, esto llevó también a discutir otras posibilidades. Las posibilidades de evitar a todo punto los conflictos nuevamente a nivel centroamericano. Esto entonces dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, tenemos que balancear las fuerzas. Y así surge la materia de lo que se deben llamar la firma del Tratado Marco de Seguridad Democrática, allá por 1995. Estoy hablando del 91, ¿va? En el 91 hablamos del protocolo de Tegucigalpa. En el 93 hablamos de la Carta de Unión Económica en Guatemala, la de Guatemala, ¿ya? Propiamente para la cuestión de la unión económica, cómo relanzar el problema de la integración económica. Ya para el 95 estamos hablando de ya ver los problemas de la seguridad. Y en esa materia entonces se empezó a discutir en concreto cómo podía lograrse un equilibrio de las fuerzas militares y del armamento en la región centroamericana. Entonces dio a luz el famoso Tratado Marco, que fue firmado por los 5 países centroamericanos, en la cual se buscaba privilegiar, llamémosle así, la inversión, ¿ya?, en vez de más inversión en ejército o en armas, privilegiar la inversión en más camas,
a nivel de salud o mejoras en la educación para potenciar un desarrollo distinto y por ende también entrar en los problemas que eran la base o la causa de los conflictos que en una u otra medida se habían generado a nivel social en esta región. Y por supuesto, no dejemos de lado también que en ese contexto también de la integración, habían puntos de la agenda internacional que se volvieron importantes e interesantes para la región. Los tratados de libre comercio, ¿verdad? Los famosos esquemas actuales en lo que se le deben llamar el famoso modelo neoliberal a nivel de la cooperación internacional, lo que significó para el caso y particularmente los problemas del medio ambiente, que llevó a crear la famosa alianza o la famosa ALI, después que se le llamó, que era la Alianza para el Desarrollo Sostenible en la región centroamericana, que dieron entonces a la creación del nuevo sistema, de la nueva institucionalidad, que es la que tenemos en la actualidad, ¿verdad? La reunión de presidentes, las reuniones de ministros de acuerdo a la especialidad, lo que se llama la CGSICA, la Secretaría General del SICA, ¿va? Y se mantiene en el mismo esquema de la integración la CIECA, por los aportes que sigue dando como una de las, llamémosle, de las instancias que sobrevivieron a los primeros esfuerzos integrativos después de los 60 en la región centroamericana.